Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Eclesiastés capítulo 20 en adelante dice, capítulo 7, versículo 20 en adelante dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se habla, para que no oiga a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Amén. El ser humano es lo que es. ¿Por qué? Porque naturalmente es imperfecto. Es imperfecto. Y es la suma de lo vivido en esta vida. Vos sos la suma de lo vivido durante todo el trayecto de tu vida. Se fueron acumulando muchas cosas dentro tuyo, cosas buenas, cosas malas, y generalmente son malas, en un porcentaje mucho más mal que bien, por la misma naturaleza del hombre. Y esto es como una gran infección que se va contagiando de generación en generación, y que Dios quiere revertir todas estas cosas para que de alguna manera, ¿no es cierto?, levante a un pueblo sano, no digamos perfecto en todas sus facetas, pero sí personas que sean transparentes, que realmente quieran y amen al Señor, y por sobre todas las cosas que se dejen moldear por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que nos sucede en la vida es producto de esa suma que se va amontonando día tras día, año tras año, mes tras mes, ya sea por influencia, por malas decisiones y muchas otras cosas. Por naturaleza el hombre quiere ver el lado negativo de la otra persona. Y no ve el lado positivo, jamás va, siempre ve el lado negativo. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, porque quiere justificar sus actos. Había sido que las cosas que yo hago no eran tan malas, porque hay otros que hacen cosas más malas que yo. Y así sucesivamente. Obviamente es la naturaleza del hombre la que quiere justificarse, justificar sus actos, porque hay algo dentro de él que lo induce a pensar que tiene que de alguna manera pagar un precio para que conectarse con el Señor. Esto es lo que más o menos, lo que básicamente enseñaba el Señor Jesús. En Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medéis seréis medidos. Entonces, nos habla precisamente de que no hay hombre capaz de poder juzgar a otras personas, porque su condición es la misma. Al estar alejado de Dios, obviamente, se deja guiar por la naturaleza caída. Y en esto, muchas veces incurrimos y nos tienta a pensar y actuar de esa manera, justificando lo que hacemos. El Señor no quiere eso para tu vida. Es por eso que Él dice: no vayan a juzgar. No juzguen, porque con el juicio que ustedes juzgan, será juzgado. El día de mañana no va a haber excusa. Si en algo tienen que pensar realmente, es que tienen que tener una viva comunión con el Señor.
Y digo viva porque obviamente Él es real y yo lo tengo que hacer real en mi vida. Entonces, no hay mejor persona que otra. Quizás hiciste menos mal que otro, otros hizo más mal que vos. Pero de una u otra manera, todos somos culpables. Pero quiero que vayan entendiendo esto. Porque acá hay algo que de repente las iglesias, en esta teología, las iglesias parece como que no combinan. Pero quiero en esta tarde, en esta mañana, develar ese punto oscuro para que podamos entender. En Eclesiastés versículo 20 nos enseña que no hay hombre justo o no hay justicia en el hombre. Está hablando de algo divino que perdió el hombre en el huerto del Edén, que es la imagen de Dios. Entonces, que por naturaleza todos somos pecadores, por naturaleza. Quiero aclarar ese punto. Y es por eso mismo que por nuestra naturaleza siempre queremos justificarnos o justificar los actos mirando los defectos de los demás. En realidad, el hombre necesita reconocer sus fallas y corregirse o permitir que el Espíritu Santo lo esté corrigiendo. Para eso está la iglesia, para enseñarte los pasos a seguir, para que vos puedas ser conducido por el Espíritu Santo a través de la fe y ser corregidos a medida que nosotros empezamos a entender, porque todo pasa por nuestro entendimiento. Todo pasa por nuestro entendimiento. Solamente si no queremos entender, no vamos a entender. Mi mamá siempre decía, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y es una realidad. Nosotros debemos desear los cambios en nuestra vida. Desear ser mejor. Y para ser mejor tenemos que tener una buena relación con Dios. Porque como consecuencia nuestra naturaleza va a ir cambiando. Todo es por consecuencia. No debemos hacer un sacrificio para poder cambiar. Y si yo me esfuerzo para poder cambiar, no voy a poder cambiar. Pero si yo me esfuerzo para buscar la presencia de Dios, si yo me esfuerzo para agradar a Dios, entonces por naturaleza, o por consecuencia, mi vida va a empezar a cambiar. Es por gracia, no es por obra. Las obras la coloca el Espíritu Santo, que se conecta contigo a través de la fe. Y este hace que de repente vos empieces a funcionar dentro de ese campo. Es por eso que Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Pero no es atributo del hombre. Por supuesto que no es atributo del hombre, sino es atributo del Espíritu Santo. Ahí entendemos que nuestra conexión con el Señor produce obras. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 en adelante dice: el que practica el pecado es el diablo. Es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, te lo explico de esta manera. Para que vos funciones dentro de la fe, dentro de ese campo, tenés que ser justificado con la presencia o naturaleza de Cristo. Y ahí empezamos a caminar en la fe. Sigue diciendo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escuche, hay que saber interpretar la Biblia. No es que está mal, es que muchas veces nos olvidamos de que la Biblia tiene sus orígenes tanto en el hebreo como en el griego, y que fue traducido un montón de veces, transliterado un montón de veces. Y no es que no está equivocada, sino que muchas veces una palabra tiene muchos significados, y al transliterarla, obviamente tenemos que elegir uno de ellos. Y no que no sea exacto, sino que se puede malinterpretar. ¿Me está entendiendo? Entonces, no puede pecar. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Que no puede pecar. Aunque la realidad sea totalmente otra, sí podemos pecar. Pero entonces, ¿qué quiso decir Juan? El pecado, tanto como el nuevo nacimiento, es una cuestión de conciencia. Quiero que vayan entendiendo eso. Así que un cristiano no puede pecar deliberadamente. No porque sea perfecto. Y ahí muchos legalistas se levantan a decir, no, pero vos tenés que ser perfecto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer el otro, pero ellos no lo practican. No porque tenés que ser perfecto, sino que no es tu intención. Tu intención es agradar a Dios. Pero en lo que querés agradar a Dios, muchas veces te equivocás. Y no por eso vas a perder la salvación, no por eso vas a perder la comunión con Dios, porque es una equivocación, también se llama pecado, errar. Errar. Lo que no hacemos es pecar deliberadamente, con premeditación y alevosía. No lo hacemos. Por eso no practicamos el pecado. Así que no hay creciente pecador, no existe. O sea, que peque deliberadamente, si es cristiano o creyente. Que también puede ser cristino. Porque la conciencia le acusa, y este es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Es un pasaje conocido, Romanos 8:16, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Está en nuestro espíritu, se comunica con nuestra conciencia. La conciencia es la que es el filtro, ¿no es cierto? Es la balanza, es la capacidad que nosotros tenemos para elegir entre el bien y el mal. Se comunica con nuestra conciencia. Y si somos rebeldes, obviamente vamos a hacer todo lo contrario al dictamen dicho por el Espíritu Santo a nuestra conciencia. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso muchas veces hay personas que pecan deliberadamente porque les gusta. Y hay personas que pecan porque están atados, ya sea un vicio. Ahí teníamos que hablar de liberación y de sanidad interior.
¿Me está entendiendo? Pero lo cierto y lo concreto, que el Espíritu Santo está funcionando y acusa a nuestra conciencia, a no ser que estemos, como decía Pablo, que tengamos la conciencia cauterizada y seamos reprobados. Tener la conciencia cauterizada quiere decir que nosotros nos hemos cerrado a la verdad y no permitimos que el Espíritu Santo esté fluyendo en nuestra conciencia. Como cuando se cauteriza una herida abierta, y la cauterización es a través de algo caliente, ¿no es cierto?, que va cerrando la herida. Y muchas veces nos cerramos al Espíritu Santo. Así que no existe el creyente pecador, porque no pecamos deliberadamente. No pecamos deliberadamente, pero sí por error. Dios no mira lo que vos haces, Él mira la intención con que lo haces. Si hay algo que hacemos deliberadamente, ella lo sabe antes de que ocurra. Y muchos dirán, en su propia teología, pero el Señor Jesús dice que aún con la mente podemos pecar. Pero Santiago dice que somos inducidos y que nuestra mente empieza a gestar lo malo, y cuando lo damos a luz, o sea, cuando eso se transforma en algo que, en un hecho, ya consumamos el pecado. Quiere decir que aunque pequemos con nuestra mente, podemos negarnos. Por eso debemos cargar la cruz todos los días, porque todos los días tenemos que morir aún a esos pensamientos. Porque díganme una cosa, no me digan que ustedes no pensaron mal, porque no les creo. Yo pienso mal muchísimas veces, pero me niego a mí mismo. Aprendí a cargar la cruz de Cristo. Mire, si fuera así, entonces, ¿para qué va a venir el Señor? Seríamos todos perfectos y estableceríamos el reino terrenal acá en la tierra, valga la redundancia. No tiene sentido. Pero aún así, debemos entender que cuando aceptamos a Cristo, cambia algo en nuestra vida. Empezamos a alojar al Espíritu Santo en nuestro corazón. La naturaleza de Cristo, cual semilla, tiene que brotar y crecer bajo la asistencia del Espíritu Santo. Y al principio nuestro espíritu es convertido. Nuestra alma, que lleva el consciente, la voluntad, la emoción, tiene que empezar a convertirse, porque es a través de la negación. Ahí llegamos a la negación. Usted, como identidad, es un alma. Su espíritu es el que da vida al alma. Por ende, cuando usted deja este cuerpo mortal, su espíritu vuelve a Dios. Pero en la resurrección, el espíritu vuelve al alma y resucita. ¿Entendió? Pero lo último que se convierte, lo más difícil es el alma. Lo último que se convierte es el cuerpo. Cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios.
en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en 1 Corintios capítulo 15. Dice, os digo algo, un misterio. No todos moriremos, pero los que resucitan con cuerpos incorruptibles resucitarán. ¿Está entendiendo? Entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo va a ser irreprensible. Pero mientras estemos sujetos a este cuerpo, tenemos que empezar a desechar las influencias de la carne para darle lugar a la influencia de Cristo en nuestra alma. Entonces la conversión no es algo automático, no es algo que le pertenece a Dios, es una decisión nuestra. Amén. Cuando se trata de la salvación del alma. Ahora no podemos negar que tenemos una naturaleza caída, pero tampoco podemos decir que por causa de esa naturaleza caída yo hago lo que hago conscientemente. O pecaminosa. Pero esto tiene que ir, la naturaleza de Cristo tiene que ir desplazando la naturaleza pecaminosa. Y es un trabajo que es de todos los días. Todos los días. Por eso que el creyente puede pecar en cualquier momento. Vos vas a ver, oh grandes siervos de Dios que fueron grandísimos, que movieron masas, que hicieron grandes milagros. Terminaron pecando. Porque es una decisión nuestra. Escuche, la decisión de tener temor a Dios hace que la conciencia empiece a negarse a sí misma. Pero cuando no existe esto, nos dejamos arrastrar por las influencias del maligno, la tentación que se nos presenta todos los días. Entonces, la naturaleza de Cristo va desplazando nuestra naturaleza todos los días. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, dice así: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día tras día. No es una cuestión de un día nada más. Todos los días, porque todos los días tenés que llevar la cruz, porque todos los días tenés que aprender a negarte, porque todos los días le tenés que permitir al Espíritu Santo que obre, porque todos los días tu consciente tiene que ser renovado. Todos los días. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es tremendo. Entonces, obviamente mi esperanza, ¿dónde la tengo puesta? Por eso es que yo vuelvo a repetir lo que dije el jueves pasado. Dije que no es que porque tengas cosas sos bendecido por Dios. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Quizás Dios no te vaya a dar riqueza, aunque vos los obtengas por tu propio esfuerzo. Pero sí lo que te va a dar el Señor es entendimiento y un cambio de vida, en la cual vas a encontrar la paz que este mundo no da. Y como consecuencia, Él sabe la necesidad que vos tenés y te va a dar lo que necesitas. A medida que nosotros empezamos a entender el mundo de Dios y lo empírico de este mundo, empezamos a entender los propósitos de Dios y no llevar a Dios a nuestro sistema de vida ni tampoco a nuestra propia voluntad, porque no vamos a lograr nada.
Entonces, sos bendecido por Dios. ¿Por qué? No porque tenés mucho de lo material, sino porque tenés mucho de Jesús. Y en el proceso de reemplazar esa naturaleza del pecado por la naturaleza de Cristo, escuchen, esto es tremendo. Empezamos a mirar lo sobrenatural como algo natural. Y lo que no se ve, como si se viera. Ahí empezamos a caminar en la fe. Es por eso que Pablo decía, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Está hablando de la naturaleza del hombre y le está hablando a los filósofos que pensaban mucho en lo que era la vida, para darle a entender que todavía no conocían nada. Todavía no habían entendido nada. Y solamente aquellos que se relacionan con el Señor, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las cosas que tiene preparado para aquellos que le aman. En esa relación Dios se manifiesta. Ahora bien, nuestra naturaleza debe ser corregida todos los días. Y obviamente cuando Jesús enseña esto, lo hace en un lenguaje bastante tosco, bastante duro. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Wow. Y yo me imagino que muchos eligieron irse a otro lado. Usa muchas palabras duras. Yo jamás fui un delincuente para ir a la cruz. Esta es la peor muerte que puede haber. Es para los delincuentes, es para los sodomitas, es para mí no es. ¿Cómo dice que tengo que cargar la cruz para seguirle? Es la muerte más denigrante que puede haber. Es la muerte más ofensiva que puede haber. Sin embargo, Jesús utilizó esto para que se den cuenta la diferencia que hay entre el mundo espiritual y el mundo material. Todo lo que dije recién, sí es cierto, es denigrante, es para los delincuentes. Pero yo no soy más que un delincuente. Visto desde el punto de vista humano, no soy mejor que otra persona. No lo soy. Entonces, cuando cargo la cruz, soy consciente de que esa naturaleza, que obviamente no se manifestó porque yo nunca fui un delincuente, pero tenés esa naturaleza que si vos te dejás arrastrar vas a terminar como aquel delincuente, como aquel sicario o como aquel drogadicto, porque tenés la misma naturaleza. Y ahora yo debo morir a esa naturaleza y darle lugar a la naturaleza de Cristo todos los días de mi vida, porque todos los días de mi vida tengo que ir desplazando esa vieja naturaleza. Escuche, no somos creyentes pecadores porque la sangre de Cristo nos justifica, pero debemos ser conscientes de que tenemos una naturaleza pecaminosa y que obviamente
no practicamos el pecado porque no lo hacemos deliberadamente. Quizás por error, pero no deliberadamente. Porque usamos nuestra conciencia. ¿Y eso sabe cómo se llama? Santidad. Santidad. Consagración. Y aunque sea un término bien religioso, es la verdad. Porque todo pasa por nuestra conciencia y el temor que le tengamos a Dios. Ahora, no podemos negar nuestra naturaleza, por supuesto que no. Pero esto tiene que ir reemplazándola con la naturaleza de Cristo. Y esto se llama conversión, proceso de conversión. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 en adelante, dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Versículo 16. Porque ahora he elegido, santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Escuche, qué tremendo. Porque esta es la historia que nosotros conocemos, la de la construcción del templo, el primer templo que lo construyó Salomón. Y luego Salomón consagra ese templo a Dios, lo dedica y lo consagra a Dios. Pero él construye el templo bajo la guía y la voluntad de Dios. Y al construirlo, lo consagra. Y aunque este texto esté en el Antiguo Testamento, el principio sigue siendo el mismo que en el Nuevo. Primero, humillarse para reconocer las fallas y tener una actitud de arrepentimiento. ¿Qué era lo que Dios quería? Que sean sinceros con ellos, porque estaría haciendo un pacto con el pueblo, como lo hizo con nosotros, y hoy vamos a recordar ese pacto. Segundo, permitir al Espíritu Santo que esté acusando nuestra conciencia, y de ahí viene la conversión, porque le permitimos al Espíritu Santo obrar, para que posteriormente se efectúe el pacto. El pacto, hay muchos pactos en la Biblia. No voy a hablar, hay 7 pactos, pero yo quiero que entiendas que hay 2 pactos en el Nuevo Testamento. El primero se hizo en la cruz, y a través de él, ¿no es cierto?, la gracia, pero todavía no el perdón de pecado. Y el segundo pacto se hizo con nosotros en forma individual cuando aceptamos a Cristo, y ahí recibimos el perdón de pecado. Entonces las promesas de Dios se activan en Gálatas capítulo 3 versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿De qué pacto estaba hablando? Estaba hablando de un pacto hecho con Abraham y con su descendencia antes de la ley. En la dispensación de la conciencia. No voy a ir con eso, pero escuche. Ese pacto consiste en que
en la relación que tengas o que tenga la descendencia de Abraham, van a ser bendecidos. Porque dice, bendeciré al que te bendijere. Génesis capítulo 2, versículo 3. ¿Me está entendiendo? Y Pablo plasma esto, hablando entre la ley y la gracia. Y les dice, pero nosotros somos bendecidos por el creyente Abraham. No por cumplir la ley, aunque tengamos que cumplirla, sino por la gracia de Dios. Amén. ¿Entendieron eso? Entonces, sí, tenemos una naturaleza pecaminosa y podemos pecar cuando queramos. Pero los que temen a Dios no practican el pecado, porque nunca pecan deliberadamente. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no? Porque empiezo de vuelta. A Jesús seguiré.